Buenas tardes, amigos y amigas, seguidores, suscriptores de mi canal, mi querido Cerro de WhatsApp. Bueno, buenas tardes, ¿verdad? Hoy les voy a contar un poco de una de las tantas veces que estuve a punto de morirme. Eh, Esta que les voy a contar para mí me marcó toda la vida, ¿verdad? Porque dije yo, qué suerte, que tanto Dios me quiere. Dije. Fíjense que una vez teniendo al batallón Belloso en operación aquí en el Cerro de Guazapa, este, estaban por todos lados, ¿verdad? Aquí en la parte de arriba del Franco. Resulta que nos mandan a hacer una misión, ¿va? Eran de como esas misiones como bien peligrosas y que a veces uno las sentía como a veces órdenes muy mal hechas, ¿verdad? Muy mal hechas. Bueno, y nos dan la orden. Éramos 3 de fuerzas especiales. Entre esos iban como 6 que ya les he contado que iban heridos. Algunos heridos leves, otros eh, eran otros problemas psicológicos, ¿va? La psicosis de guerra. Entonces, porque uno en la guerra llegaba a un momento que dice, "Bueno, yo esto ya no lo aguanto más, ¿va? Y yo me voy, yo quiero irme, denme la oportunidad". Entonces, lo que hacían en esos casos, mandar a estos grupos de gente a, a la parte norte, ¿va? Que era un poquito más calmado, pues, si no había operativo. Entonces, salimos a la misión nosotros, nos dan la misión desde que yo sentí que nos dieron una misión, sentí que algo andaba mal, ¿va? Algo huelía mal. Y así fue, va. Empezamos bueno, por esta parte, por aquí vamos a pasar, por aquí así. Entonces, ya les he contado, fuimos, éramos 3 de fuerzas especiales. De repente llegamos a un lugar por ahí, ¿va? Que es como una alturita, pero abajo era un bosquecito. Entonces yo presentía, ¿verdad? A veces presentía, le dije al camarada que iba el jefe de la misión, le dije, mira, esto huele mal, mejor por qué no meternos 2, alguien que se quede aquí y si vemos que todo está sospechoso abajo, ya no pasamos por aquí, ¿verdad? Entonces, no, hombre, me dijo, démosle. Bueno, les cuento, era el Belloso, los comandos del Belloso que estaban esa vez ahí. Cuando empezamos a entrar, inmediatamente se empieza a encontrar uno los rastros, va. Estaba el camino de nosotros y como que habían andado por todo ahí, ¿verdad? Habían andado buscando, había un montón de bejucos volteados, ¿verdad? La guerra a uno le enseña, al menos yo sentí que la guerra me enseñó mucho y eso me ayudó a sobrevivir muchas veces. Entonces yo le dije al jefe, esto va mal, hombre, mira, le dije, mira esto, de todo esto. De entre eso estaba una zurrada en el mero camino. En esa zurrada, pues, lógicamente yo cuando vi eso acababa de ser, pues, porque estaba la zurrada y la miada, ¿va? Entonces, eh, él le dije, no, mira, la onda es que no nos metamos, estamos a escasos 5 metros de entrar a la emboscada. No nos metamos, esto se siente, uno huelía que la cosa estaba mal. Entonces me dice, no, démosle aquí, porque podíamos buscar otro lugar, va, ruta alterna, ¿no? Uno no sé. Yo preferiría abrir brecha por otro lugar, va. Entonces no por el camino. Pero me dice, no, démosle. Yo llevaba el radio de comunicación, pues ya esos que se ocupan, va. Por si en otros videos no les aclaro, yo unos radios ya esos que se ocupaban, que es con la comunicación directa de uno con el puesto de mando, va. Y todas las unidades, ahí se escuchan todas las unidades que operaban aquí en el Cerro Guasap. Entonces, yo cuando empezamos a entrar, entramos, entró el primero, el compañero, el segundo y el tercero. Cuando yo veo un montón de hojas, ¿cómo se llama? Un montón de hojas que las habían movido y las habían echado, como que le habían echado algo encima a alguien, ¿va? Algo encima. Lógicamente yo después la conclusión que llegué es que eso era una Claymore, ¿verdad? Porque al entrar al entrar todos a la emboscada, eh, empieza
cabal, va, se oyó que trax tronó, va. Es un dínamo, creo que le llaman así, un aparato que sirve solo para que tiene un voltaje pesado para reventar una mina, un Claymore. Entonces cabal se oye el tac de ese volado, así. Y yo estaba en medio de ese, enfrente de esa cosa, de esa bola así. Al track que eso, empieza el M60 y la fusilería, ¿ve? Me acuerdo que al suelo, pues, todo el compañero que es el jefe que iba detrás, adelante de mí, en medio, iba Manuelito, Guasayo era el jefe esa vez. Fue con el Belloso que ya les he contado, ¿verdad? Pero hoy les cuento, a mí siempre me quedé con la duda que yo estaba parado enfrente de una Claymore, ¿verdad? En esa emboscada. No reventó, entonces me acuerdo, empieza el combate y todo, ¿verdad? Lógicamente a, a Manuelito ya lo habían herido, ¿verdad? Y venía para atrás, venía herido ya, que era el primero adelante. Entonces, a todo eso a Guasayo el primer cartucho no le reventó. Al, inmediatamente le puso el otro, ahí ya, y empieza el combate. A todo eso, yo ahí, ¿verdad? Dándonos de amores, va, dándonos. Y a eso, ¿cómo se llama? Yo me gasto, por decirles, 3 cargadores, ¿verdad? Y ya cuando vi que no podía y que no salían mis compañeros, entonces me tuve que salir yo, pues, porque a ellos ya los habían herido y solo quedaba yo. Entonces, ¿cómo yo los podía sacar? Solo era yo, solo era yo, pues, con radio. Entonces, y lógicamente así fue, pues, los hirieron, ellos se salieron como pudieron, los fusiles quedaron ahí, va, ellos se salieron como pudieron. Pero yo no podía porque inmediatamente, o sea, yo no podía entrar hasta donde estaban ellos porque no dejaba el volumen de fuego. Entonces lo que me tocó a mí tirarme a una quebrada que había y salir. Entonces, luego empieza la comunicación, va a hablar, mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, puta, no jodas, caímos en una emboscada, y ¿qué pasó? No, Guasayo y Manuel le digo, Manuelito están, Guasayo y Manuel le digo, están, murieron ahí en la emboscada, y lógicamente, ellos trataron de salir, ahí quedaron los fusiles, se trataron de salir, se metieron debajo de un gran bejucal que había, ¿verdad? Un gran bejucal. Y se metieron debajo de eso. Entonces empezaron a rastrear. Ellos dejaron todo botado ahí, la mochila, todo el equipo, toda la mochila, el equipo lo tenían. Y entonces se metieron a un, a un bejucal nutrido que había, ¿verdad? En eso. Ahí ellos, cuando sintieron que los iban a encontrar heridos, ahí se detonaron una granada, ahí se suicidaron los dos, ¿verdad? Eh, ahí se suicidaron. Entonces, a uno le daba como rabia, ¿verdad? Porque hacer unas misiones tan complicadas, viendo cómo estaba la situación, ¿va? Y a veces uno trataba, ¿va? Pues de decir, mi nombre, mejor busquemos esto, porque les voy a decir pasar todo eso. Por aquí hoy hay una comunidad que se llama Huartenana, aquí al sur. Pasar toda esa calle, ¿verdad? Era terrible, pues ahí uno ya sentía que le picaba hasta el pecho, ¿verdad? Entonces, como era ruta que nosotros usábamos, lógicamente el ejército la veía pateada, entonces ahí ponía las emboscadas y así hicieron con eso. Ahí nos quitaron los dos AK-47, ¿verdad? Entonces el siguiente día bajamos ya toda la unidad a sacarlos a ellos, ¿verdad? Entonces llegamos cabalito donde había sido, donde había sido todo, ¿verdad? Ahí estaba todo, porque uno cuando tiene un combate se revuelca y todo eso, ahí queda el montón de vainillas donde uno está disparando, ¿va? Si estoy en posición y me está revolcando uno, entonces nos piden que bajemos, ya bajamos, ya veníamos como 15, creo yo. En eso, de venir esos 15, entonces se hace un cabal, todo el lugar ahí estaba, donde nos hicieron una emboscada. Entonces se decide hacer un campo minado en el lugar. Y empezamos a hacerlo todo. Pero había que sacar los cadáveres de los compañeros muertos, ¿va? Y en eso no pensamos, ¿va? En lo que todos nos dedicamos y unos a dar seguridad mientras
se hacía el campo minado de la zona. Porque nosotros normalmente cuando veíamos, habían lugares que nos podían emboscar, pues esos lugares los minábamos, para que de manera cuando trataran de ponernos una emboscada en ese lugar, ahí, ahí reventaran las minas, va, lo que fuera. Entonces, así, así se fue haciendo, así se hizo. Ese día se hizo todo el campo minado. Luego, estando en eso, nos damos cuenta que como a unos 200 metros arriba, así, estaban sacudiendo los ponchos, los cobes del velloso, ellos usaban de negro, y estaban sacudiendo los ponchos y nos damos cuenta, entonces empezamos a tomar posición todos. Ya habíamos terminado el campo minado, ya habíamos terminado el campo minado. Entonces, ahí me dicen a mí que tratemos de sacar los dos camaradas muertos de la noche anterior, de esa noche, ¿verdad? Pues de esa noche. Bueno, intentamos tratarlos, pero de repente, como tenían la altura hacia para arriba, nos agarramos, nos dimos un buen rato, pero nos hicieron una lluvia porque cuando venían, ya nosotros teníamos la posición que ellos habían tenido eh, la noche anterior, ¿verdad? Donde nos hicieron la emboscada, la tarde anterior, porque esa emboscada fue como a las 6:30 más o menos. Entonces, bueno, solo yo salí vivo de eso. Las guerras son así, va. Uno cuando ve que la otra persona no se puede, no se puede, va. Así son, así le toca a uno. Entonces, bueno, informé al puesto de mando, yo subí por todos esos callejones, caminos, solo, ¿verdad? Como a las 8 de la noche, por allá me senté a pensar, decir uno de la que me salvé, va. Porque yo me salvé porque la Claymore no reventó, va. Por lo menos la que estaba enfrente de mí, ¿verdad? No reventó. Y eso tenía una lógica, porque esas Claymore, como les decía, usan hay un aparato que tira una descarga eléctrica. Hasta un seguro trae eso, el americano trae un seguro, esa mina es bien completa, trae hasta un seguro, pero solo sirve para una sola vez. Ya de ahí ese volado no sirve, se bota. Entonces, pero si alguien lo atravesé y hace eso, ahí murió. Entonces después yo llegué a la conclusión de eso. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pasó eso, luego una semana, creo, luego no sé si fue unos meses después, me toca, nos toca, eso fue como en el 90, como en 90, no, sí, 90, después de la ofensiva. No me recuerdo qué, por ahí, por septiembre o no, como ahí por marzo, una cosa así. Estaba lloviendo en el tiempo. Entonces, luego, lo que les quiero decir, sí, sigue el Belloso, porque era esa misma operación, solo que una compañía o dos estaban de este lado. Había una que estaba en Los Lirios y otra que estaba en La Cruz. No sé, creo que estaban operando 4. Entonces, viene, pasa todo el problema, llegamos, nos vamos estábamos en un campamento que se llama Plaza de Armas nosotros. Ahí estaba la FES, ¿verdad? Les cuento esto, ¿verdad? Porque ahí me salvé yo y en esta otra que les voy a contar se salvó ese camarada se salvaron varios camaradas del Belloso también, ¿verdad? Entonces yo siempre en mi mente pasó trabajando, después de eso pasó trabajando tanto a que dije yo, ¿será que yo tuve una oportunidad? Y esto que les voy a contar tal vez fue otra oportunidad que Dios le dio a otras personas, ¿va? Porque la que yo tenía esa vez, las dos que yo tenía, sí abarcaban un buen espacio, ¿va? Porque estaban para esperar una columna completa. Entonces, siempre con el Belloso, el campamento de la FES, estaba en un lugar que se llama la Logística Vieja, así le decíamos. Ahí teníamos el campamento. Muchos habíamos salido
algo andábamos haciendo todos, la mayoría, y ahí estaban las mochilas de todos nosotros en el campamento, todas las mochilas, todas. Siempre una patrulla no sabe de comando, porque hoy me doy cuenta que en todas estas compañías habían comandos, habían recóndor, según lo que me dicen unos amigos hoy. Esa vez no estábamos nosotros, solo había un solo compañero. Y salimos todos, algo no sé por qué. Y dejamos solo el campamento, dejamos solo con ese compañero, pues el compañero como que presentía algo, ¿va? Porque él se quedó apartadito del campamento, bien apartado por allá, ¿va? Entre medio unos ahí había hecho su voladito y ahí se había metido, pero ahí estaba pendiente, ¿va? Entonces eh, baja una patrulla del Belloso, no sé si de comando, recondo, pral, no sé, o de fuerzas especiales, no sé, pero baja y bueno, se baja, agarran el camino, llegan al campamento de nosotros, llegan al campamento de nosotros y todo así. Ven las mochilas de nosotros, fueron muy buzos, muy vivos. Vieron las mochilas de nosotros, vieron que el campamento lo anduvieron buscando y todo. Pero vieron todo, anduvieron revisando y todo. Pero solo vieron las mochilas y en los lugares donde uno dormía, ¿vale? Todos los patiecitos esos que hacía uno, está con hojas de huerta seca. Entonces ellos vieron todo eso, pero dijeron, ¿para qué nos vamos a llevar esto? Me imagino. Mejor les vamos a venir a pegar un vergazo aquí, va, como decía en la guerra. Vamos a venir a pegar un vergazo y esto nos va a salir mejor, va. Entonces, lógicamente, entramos al campamento, no tocaron nada y todas las huellas agarraron unas ramitas y las borraron, va. Pero este compañero que estaba escondido vio. Ahí y se fueron borrando las huellas, todas las borraron como unos 100 metros. Lógicamente, eh, ellos, dijimos nosotros, va, estos fulanos ya nos detuvieron, ya nos